Ok. Ok, lo que vamos a ver hoy es un plan de negocio que les va a servir mucho también para que puedan hacerlo, pero en una sola vez. Es lo único. Porque cuando un consultor, cuando uno va a empezar un negocio, uno se imagina que un plan de negocio tiene que tener todo de una vez y todo bien detallado, cuando realmente depende del tamaño de lo que vayas a hacer. Inclusive, cuando estás haciendo, estás haciendo un proyecto, no es tan complicado, pero tiene que ser lo suficientemente detallado para que la gente lo siga y después tú vas, digamos, haciendo la operación de lo que tengas que hacer en un momento dado, pero ya por departamento, porque esto incluye muchas cosas. Así que, ¿cuál es el corporativo? Rígido de 50 páginas no funciona en la economía popular. Para empezar, ese es otro tema. Un plan no se puede leer, interpretar y modificar en 5 minutos. Es un documento inútil que terminará el ciudadano votando. ¿Por qué? Inclusive los grandes. Tú tienes que tener la suficiente claridad para discutir lo que quieres. Que todo el mundo lo entiende. Y el One Page Business Plan es una herramienta muy buena para todo, de cualquier camino. Ya tengo un poquito desarrollando de acuerdo a las necesidades que tienes, qué tan grande va a ser. En una página tú debieras hacer. El comerciante necesita ver las conexiones del negocio de un solo vistazo. ¿Ve? Y esa es la razón primordial. Tú debieras ser capaz de desarrollar qué es lo que tú quieres. Tú vas a ver, me encontré con el maletero. El maletero tiene este problema, este problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál va a ser el objetivo? ¿Para qué lo voy a hacer? Eso es un Digamos que sí, pero es visual. Es solamente visual. Esto ya es otra cosa. Esto ya es para lo que vayan a hacer. Yo incluiría business plan dentro de lo que ustedes. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es que ustedes aprendan a hacer esto de una manera fácil. Y un lienzo visual es la herramienta estratégica más poderosa para quien trabaja sobre el registrador. Por eso es que el que tiene que presentar el lunes es realmente el principio de esto. ¿Cómo que hacen? Es algo que sí. Y lo que tú buscas es que visualmente tú sepas qué es lo que quieres hacer. Como lo tres, y este es el escrito. Pero el escrito tiene que ser suficientemente conciso para que todo el mundo lo entienda. ¿Ves? Porque así tú vas a convencer rápido a un tú no le puedes llegar a un microempresario dándole un mensaje de 20 minutos. Porque tiene todo el problema. Y ayudar. Y si tú le dices, voy a ayudar, incluyendo que tiene cuántas veces que quiero ayudar, que necesitan ayuda. Y no es que lo quieren hacer, sino que no te lo dicen de frente. Y eso que es un problema. También me he encontrado con gente que necesita algo bien decidido. Yo digo cuando pero hay gente que cree que sabe cómo hacer un yo estoy entrenado, no tengo una ¿ve? Porque yo estoy aprendiendo que me sale. Entonces tú le dices, no, 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 oye, que también dice, digamos, que sí, yo creo que me está ofreciendo también.
Eso está bueno. Y siempre me encuentro con que está un lobo guiando en estos días, uno de mis clientes que porque y entramos en especie de un niño y cuando yo le salí, cuando yo le dije no, también en un millón. Tirando para atrás. Y la forma más fácil de ver cuánto vale tu empresa, cuánto capital tú tienes ahí invertido. Eso es lo mínimo que tú debieras asentar. Si es que estás desperdiciando. Pero bueno, esas son otras cosas. Entonces, ¿qué tú vas a encontrar en ese lienzo que tú vas a trazar en el mundo? Y tú tienes el lado humano y comercial, que es el lado de la derecha del lienzo, describe la producción de los clientes, la propuesta y los cambios físicos. Por ejemplo, te encuentras con el mascadero, ¿qué es lo que él ofrece? Él come todos los días, él tiene su carretilla bonita, todo el mundo lo espera de 4 a 6 o sea, cosas que lo definen y siempre por tiempo, porque todos los días porque yo estaba pegado que había un paquetero, así no hay pero paqueteros de camino azul, todo el mundo esperaba, ¿dónde ya vienen los paqueteros después? 4 de y el tipo de voy a otro tipo que vendía panes y el mío que todo el mundo sabe que es indicando los panes. Esas son gente que no puedo igual que uno tan chiquito que es el empresario que queda muy chiquito y el man que va a recordar tiene lugares específicos. Obviamente también de un intervivir. Y ya inclusive, por ejemplo, a mí uno me gusta el cangrejo, tú puedes caminarlo todo y te todo lo que hace, desde todo el cangrejo. Es un vecindario muy amigable, muy seguro. Tú no necesitas gente hasta en el pero hay un vecindario que está bien, tiene mercado y ese tiene más cosas. Hay gente que no le gusta caminar. Sí. Entonces, el poder capital es lo que te da muchas cosas. Y lo que tú estás tratando es que el programa al principio, básicamente en que ustedes podían buscar pero bien entonces, ¿qué es lo que ofrece esa persona en la virtualidad? El lado del negocio, ¿qué es lo que le da? ¿Okay? Y en la izquierda inferior, el lado operativo, define las rutinas de control, infraestructura. Ahí vas a encontrar, ahí vas a definir realmente qué es lo que es, cómo lo que es. Entonces, de un lado, probablemente en parte del mercado, financiera, operativa, y ya tú puedes definir. ¿Okay? Y la propuesta de valor no se define por el producto básico, sino por solamente por la solución comunitaria. No es vendo víveres, es fresco, frescura garantizada, flexibilidad horaria y lo digo, a menos de 200 metros. ¿Qué hace cuando es virtual? Es que estamos ofreciendo algo que pero se lo ofrece por virtualmente que pueda aceptar y que le puede cesar y que le puede llegar por no vivir. ¿Por qué compras y no eso? Si habla por un cambio. ¿Por qué compras? ¿Por qué compras? Ese es una. Ese otro. O sea, él está dando un servicio.
con un clic ya tú estás comprando lo que tienes y sabes que toda la semana ganas. Entonces, voy a emergencia y hay aquí, probablemente, que la visita de emergencia lo tiene que pedir. ¿Qué pasa con el COVID? Era mucho mejor, inclusive y tenemos y con y entonces, bueno, no, lo que creció más fue el modo, lo que la gente entendió desde el punto de vista es que los métodos de la cotidiana, la gente entendió que podía utilizar la tarjeta para todo. Y después entonces empezó y el delivery ya eso no había delivery. Y eso explotó. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a esta empresa? Por un lado. Y por el otro lado, ¿qué es lo que necesita? ¿Okay? Esta es una forma de ver. Digamos que esta es una forma muy rápida de ver. Yo podría con la empresa, digo, ¿cuál es la introducción y qué es lo que es este negocio? Luego, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Todas las cosas. ¿Cuáles son los problemas que tiene y cuáles son mis soluciones? Yo en 4 te puedo definir eso. Pero tiene que ser consciente. Y lo que tienes que encontrar las palabras correctas porque ese es el tema que el cliente también lo entiende. Y de nuevo, tú se lo das. Siempre lo digo, oye, es bien importante tener el feedback del cliente. ¿Okay? Entonces, seguimos con el tema este de vecinos, clientes y canales. ¿Qué es lo que ofrece realmente la presencia física? La presencia física es muy importante. En algunos casos, hay pero si yo tengo un restaurante, ese restaurante está hecho por esto. La física, la facilita esto. Las relaciones que tienes son estas. Por ejemplo, estaba viendo pero tu cliente está importante. ¿Qué pasa en toda esta área de tiene dos cosas muy importantes? La primera es que los hicieron una medida después contigo es difícil y después brisa. Pero al mismo tiempo, los que se fueron jugando de Avenida B, primero se vinieron favorables. Está full, es el otro. Y ahora es con. Y resulta que bueno, chino cosas que han sucedido. Entonces, esto que hace la universidad, se hace que prácticamente hay entonces, esto es lo que le da. ¿Dónde? Y lo caso es que están todos en la calle principal, que es el monte que por eso es que eso es por rico y documentado. Porque y menos. ¿Ven? Es sumamente interesante eso lo que ha pasado. Entonces, lo primero, clasificación de audio, segmentaciones corporativas por ingreso en el barrio, clasificamos por comportamiento real. Pasó de paso que compra el diario a las familias cabantenses en la quincena. Hay que ver ya de lo que tú haces normalmente con un análisis de un negocio corporativo.
Y realmente, porque ninguno de ustedes está estudiando. Ah, pues tengo. Ve que ustedes no necesariamente de- eh, van a hacer una clasificación desde el punto de vista ambiental, sino que hacerla más que nada por lo que ustedes están observando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué? Entonces, ese es el canales de contacto de costo cero. Y ahí es donde entra como una red social que impacta. ¿Cómo hago que esa red social impacte? Para que el canal de contacto sea costo cero. Porque esto es lo que pasa, que tenemos que hacer cosas que no tenemos que también, porque es lo que es posible para que él pueda mejorar. Porque estamos hablando de un cuaderno. Cuando estamos hablando de que pagan el empleo, como una red social, también a cambiar de vida. Si está un poquito más sofisticado en Excel, tiene que hacer muchas cosas más desde el punto de vista creativo. O ni siquiera Excel, porque usar un chip es lo mismo y es gratis. Hay que enseñarle a utilizar. Pero es gratis. Punto. Pues, ni siquiera tiene que tener licencia con eso. Y lo otro, la relación de confianza comunitaria. ¿Cómo hace esa persona para hacerse conocer? Para que la gente tenga confianza. Esos chingos que se están estableciendo ahí lo que te están de Chile. ¿Cómo hago yo? Y de ir al Lunfón, ir ¿cómo se llama? A los diferentes que son, que han estado siempre para y en el hecho de, oye, me van a ver. Le voy a echar un cuento. Una vez, hace ¿qué? Poco tiempo, ya, más de 20 años, yo fui a un restaurante, porque me gusta cocinar, soy fan de comida, y sabía lo que quería, que era hacer un steakhouse, y eso fue un steakhouse. Y empecé a buscar, y me di cuenta que justo el tiempo de principio, que en ese momento era uno de los pocos tiempos que tenía. Y cuando había una función en Tierra del City, lo que pasaba, había un cambio. Domingo. Entonces, mi idea era, oye, este steakhouse aquí, porque cuando viene la gente para la cosa, fue comer, todo. La verdad que, o sea, esa era mi lógica, mi lógica en teoría estaba bien. Lo hice lo más barato posible, pero como lo que yo quería ir a mí. Y de hecho, un día, justo antes de ir. ¿Y qué pasó? Que mi lógica al teatro con y el problema es que no había por más que por más que no veía, el retorno no se movió de esa filosofía. Porque la lógica no fue la confiada. Porque mi lógica no era lógica. Y me di cuenta era estando ahí en la noche. Me quedaba. Es que tiene mucho potencial, pero no existió. Y me fui a iba muy poco camine a la vi, creo que el día yo ando sufriendo mucho cuando vendí todo y ya mi esposa en ese tiempo me decía, pues ella no me quiso venir a ayudar porque yo con ella y me volvió con ella y yo me quedé porque estaba haciendo días, estaba haciendo y tenía abierto el restaurante.
Pero mi restaurante era de este tipo. Pero el escenario todavía mantiene pero mejor a la época tampoco fue. O sea, fueron muchas cosas al mismo tiempo que pasaban. Por eso es que es importante poder analizar. Está bien ubicado. Está, ah, es muy porque el lugar no, no, sí, exacto. Y de hecho, para, porque no, después que yo me fui, la alquilaron un poco duro. O sea, que pareciera también que la casa era un problema. La tumbaron por o tienen ahí, pero no hay nada. Así que, pero esa área no es nada. De hecho, han hecho un par de cosas de locales comerciales por ahí cerca que están. Así que, pero no sé qué pasa. Y cuál, ¿cuál es las 4P? Precio, producto, promoción y plaza. Una de las 4P, plaza. ¿Dónde estoy ubicado? Estoy ubicado correctamente. Y el problema de toda, de comida y de igual, es ubicación. Ubicación. Otro cuento. Había un bar que todavía existe que se llama El Pavo. El Pavo nació en los 80. Y el Pavo está ubicado en una calle sin salida que está por donde queda, se llama Campo Alegre, donde hay un casino que el abogado nuevo, que un casino allá a la izquierda, y a la derecha viene la calle ciega esta, y por nos detuvieron, creo que no aguantaron, no me acuerdo cuándo fue, pero ahí estuvieron, y ese lugar era reconocidísimo, los pocos bares que había en estos tiempos, y es un tipo de mira, eso que oh, ese lugar no hemos movido para aquí, mismo nombre, misma cosa, pero tiene tiempo que vestir, ¿no? Le he tenido un poquito de hoy en día, la cosa es fundamental. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo tenga algún, pero que venga físico. Igual, si no me estoy viendo, me tienen que ver cómo hago que las cosas pasen. ¿Okay? Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta en todo esto que estamos viendo en el día de hoy para y estar claro de cómo son tus fuentes de ingresos diarios. Que ya aprenden tienes ya esa tienes el ICH que tienes el tiempo limitado y ya te puede llegar inmediatamente y tienes la tarjeta de crédito que puede ser la tarjeta de crédito de cuánto. Así que ya todo lo que dudo mucho que quieres tener la chequera más. Nadie he visto yo con cheque. Así que eso es lo que está pasando. Así que hay que estar bien claro en cómo gestionar que nuestro cliente tenga diferentes y que le cuento, si yo sé no puedo y se hace la administración, no que me cojan en tener el así que
esas son cosas que tienen que tener cuidado y son cosas que le pueden brindar valor inmediatamente a los clientes de ustedes. ¿Ok? Y analizar qué es lo que ese cliente necesita de un problema y cómo resolverlo. ¿Qué es lo que él necesita para hablar? La fonda tiene que tener su inventario, tiene que tener su equipo y tiene que tener un cocinero. Que dueño sea un cocinero o cocinera, pero tiene que tener, el dueño que hace todo, tiene que tener alguien más que como cocina o puede hacer las dos cosas, no todo. Créanme que no todo. ¿Qué es lo que necesita la costurera? Tiene máquina de coser, tiene una buena máquina de coser, lo sabe hacer. No dice que es un costurero, ¿ve? Entonces, eso es muy importante. Tú te has tenido esa habilidad. Por tú expliquen un poquito, si y no que estás hablando de esas no lo ¿de dónde viene? ¿De cuándo tendrás así? ¿Qué ha hecho? ¿Qué sabe que no comienza? Sí, sí, y esa es la primera respuesta que es incorrecta. Implica que no te va a funcionar. Y hay que tener ahí bien qué necesito, si lo tiene, no lo tiene. Si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? ¿O por qué no lo hace? ¿Qué es? Optimización del tiempo, sí, puede ser de que el caso de tu amigo. Lo que a mí me da es que por el solo hecho de querer ayudar a la gente gratis, está quitándose tiempo para hacer nada. ¿Ves? Entonces, ahí puede ser. Que pueden ser posibles o sea, eso está bien, pero tiene que estar seguro de que eso es lo que quiere hacer, de que él quiere ser representante de ellos. Y eso es, no todos, primero que no todos hacerlo de todo. ¿Okay? No todos van a ser campeón mundial o ser campeón nacional. Porque es que si son campeones nacionales en un plato, lo que te interesa es que sea internacional, que vayan a pelear, que se tiren hongo en cualquier país del mundo y que ganen su título. Eso es lo que a ti te interesa. Eso está más fácil. Él necesita camino. Entonces él necesita mejorar, optimizar su tiempo. Entonces, eso es una cosa que tiene que ver. Entonces, dime cómo es tu día. Por ahí es optimización, es que todo es proyecto. O sea, yo les estoy dando en diferentes formas de cómo optimizar su proyecto. Ustedes son experiencias de decidir cuál es la que ustedes están aprendiendo de no todo va a necesitar el libro. Claro, porque él entra a la y a lo mejor es porque no tiene ningún gasto fijo. Pero es importante que él sepa cuánto se está ganando. Porque si no, lo que él te gusta ahí es que sí, bien. ¿Cuánto necesita? ¿Por qué no gusta? ¿Por qué no le llena? ¿Ve? Entonces, cada uno de ustedes es diferente para los clientes. Y va a tener diferentes tipos de problemas. ¿Cómo resolver un problema? Ahí es donde yo quiero llegar. Y cuando digo mínimo indispensable, es, además de esto, todo lo que él necesita. ¿Qué más necesita este hombre para funcionar? Tiene, yo, el miedo de que no controla cosas, eso hay que revisar. También podría
Oye, si le ponemos me gustaría ver bien, y ya y le cuadro bien, bien. Véndale el y donde está y es la física y cómo te o sea, están como sus tu posturera, que lo están haciendo medio bien. Medio bien. O sea, tú quieres que tú lo, es, o sea, entiendo su punto, pero el tema es que tiene como toda sus datos, en un cuando ese paso. Pero que ¿sí? y el sábado, Así que tienen que saber qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que el niño indispensable que necesita. Necesita, no lo necesita, porque a veces te vas a encontrar con eso. Control visual del inventario, ya les dije que tenemos diferentes ideas para el inventario, empezando por el Cardex, que es el del viejo tiempo, hasta un pinche cuaderno que sirve para el que usted necesita inventar. Empieza presencia de la fachada, por ejemplo, en el caso tuyo y en el caso de Jorge, que la foto también necesita tener cierta presencia, pero no, eso es fundamental. Y conciliación estricta de la caja, que cuando estás vendiendo al público, eso es muy parte del problema. Así que toda esta cosa, ¿qué? Y si tienes, necesitas un aliado estratégico. ¿Quién más está por ahí cerca de ti? Ese es otro tema que es un poquito más avanzado, pero bien funciona porque ¿cómo haces tú para tener un aliado estratégico que se puedan ayudar mutuamente? La estructura de costos simplificada, miren que yo siempre se lo pongo aquí y miren que está arriba. Salario digno al propietario. Y no me canso de decirlo. Si esa persona no tiene un salario, no puede funcionar. Tienes que saber cuánto necesita mínimo para vivir. Y entonces necesita sacar como mínimo. Y eso es lo que no vas a pactar. Si tú estás bien con tu salario, tú estás bien con tu casa. Y te tienen que poner la presión para vender. Ese es que no lo que, y si no lo hago, y me quedo libre, que eso es vender. Amortización de deudas y préstamos colectivos, esto es importantísimo si tienen, ya sea a nivel personal o a nivel de comercial. Porque si es a nivel personal, se lo tienen que aumentar. Esto es fundamental. Si tienes la tarjeta metida, tienes que, entonces, si está afuera, a pesar de que está de tuyo, esa tarjeta la estás usando como negocio. Entonces, también es importante pagar. Alquiler del local, que en este caso solo dos tendrían alquiler. ¿Y esto qué es? La redonda, Becerrita, ¿o qué se refiere? Sí, Becerrita, donde es el mismo calle, está Jardín de Sevilla, la primera, la segunda izquierda, después entra Becerrita. Becerrita tiene un nombre simultáneo. Todo
entran por principio. Esto en donde está el pueblo. Ajá. Esto es que está un poquito lento. Y de ahí adentro de que hay cuando está el eso anda por el instituto. No, tiene que pasar bien. Y hasta ahí la izquierda. O sea, tiene la concepción de Villatilla y también de Pagán. Porque la izquierda, el instituto bilingüe, estamos todos. Aquí, y cómo llega aquí. No, estamos mirando, por ahí puede estar un problema. Aquí. Por ahí. Pero está bien, o sea, desde el punto de vista de o sea, también ella paga alquiler, o eso, ella tiene su casa, ok, ya, está bien. Pero sí tiene servicio público, que a lo mejor no tiene un casa. Y costos de adquisición dependiendo de aquí el inventario es el inventario. Entonces a ella debería pagarle inclusive necesitaba ayer y ella me dice que invertía porque ella parece que y va a comprar siempre se lo yo empecé por ahí algo a menos. Ella me dijo que invertía 150 y ganó más a los 50. Y en estos días son los 62 y le está ganando el 20 algo. 20. Pero faltaba ver, o sea, eso cuánto le queda en el inventario. Correcto. ¿Cuánto le queda en el inventario? No sé cuánto en inventario. Por eso es interesante hacerle su contabilidad. Por eso es lo que ella tiene la cabeza. Pero eso no es, ella no tiene ese libro. Todos los días, bueno, vendiste tanto y gastaste tanto. Vendiste tanto, inclusive sabes qué días vienen y realmente sabes cuánto te pagan. Entonces, estos son ejemplos de cosas que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? ¿Qué es lo más importante? ¿Okay? Así que visita local. Acá tiene, esta semana te sentará con tu aliado, que eso es lo que he venido haciendo, en su propio espacio de trabajo, o diseño participativo, dirás una sesión participativa para plantear toda la estrategia del negocio en una sola página. Por eso que te digo que una vez que lo escriben, te lo muestren para ver qué opina la persona. ¿Okay? Y eso te lo valida la persona. Cuando ya está bien, ya te lo valida, ya tú sabes, hey, esto está validado. Y eso también es nada correcto. De lo que necesita, esto también pudiera servir de una. Y él entrega. Y entonces mete todas estas cosas al documento final. Entonces, cada uno el plan de una manera como quiera. Yo le dije que yo lo haría. ¿Okay? Y la otra forma se lo voy a establecer. Entonces, cada uno ve qué forma le conviene más. Me gusta bien, porque es bien específico. Es bien. La otra es muy entonces, y sencilla. Comunicación efectiva, el speech comunitario. Si, cuando le están abriendo cualquier red social, lo que sea que
deciden que es lo suficientemente atractivo para que la gente lo vea y que queda bien. Y que ustedes mismos se quedan monitoreando cuando lo bien y todas estas cosas. Y esto también sirve como, acuérdense, esto lo vimos al día, esto lo pasó, todas estas cosas son pruebas. Y no sino que estuve, de nuevo, oye, con este cliente hicimos esto y vio. Entonces, tiene mucho valor todas estas cosas. Y aquí vamos entonces ya hablando un poquito más de mercadeo. Cuando estás haciendo el pitch, ¿qué es lo que quiero que sepan? Tengo que saber a quién le estoy hablando. ¿Okay? Si yo no hubiera hecho lo que les dije que averiguar quién era el cliente, yo no sabía a quién le estábamos hablando. Me iban a arreglar la tienda como si fuera un Félix Benjamín, cuando no tenía que ser. De hecho, nunca las arreglé. Después de mantenimiento y sus cositas, pero no las arreglé. La tienda estaba dirigida al segmento correcto y decía lo que se. Porque es que si no fueran cosas muy finas, la gente no. Exacto. Y yo creo que todavía, de la forma como estaba hecha, la tienda, ¿ves? Es que Credit Chip es bien low por el hecho de que la gente no quiere que la vean venir con crédito. Sí, lo principal que se vende es que crédito, que es sencilla. Entonces, ¿cuál era mi cliente? Hombres o mujeres, 35 años, salario mínimo. ¿Por qué comprar mi crédito? Porque te vendo a crédito. Cuando no tengo plata, yo voy a Credit Chip y con mi ficha, yo saco lo que necesite a crédito. En Navidad, usted no tiene ni el día, tiene el 24. Hasta lo último. ¿Por qué? Porque llega gente que ya está limpia y no tenían regalo X. Se le había regalado. Ah, mira, y generalmente X es que niño, esposa. Y que llegaba ficha y cédula sin industria y se llevaba un grupo. ¿Sí? Porque por lo menos yo trabajo bajando, bajando de la iglesia de Carmen, a la calle 50, ya quiero una sucursal nueva. Porque sí, y todas las personas cuando uno viene estudiando, se va puede ser una parecida, pero sí es de esos pero y Porque las tiendas están bien ubicadas. Donde de ese corriendo de tienda. Si tú ves, entonces, si tú ves yo puedo por tiempo, cuánto es el promedio de ingreso por crédito. Pero entonces, cuando yo hice el 2010, y yo revisé toda mi tienda, estaba perfectamente ubicada. Dentro de los 5 todos estaban dentro del rango que yo debe de tenía. Entonces, no estaban ubicados. Por lo que yo también me viendo, fue todo. Entonces, estaban ubicados. De hecho, la que
Pero tiene una particularidad. Todo. Ya tenía 4 Gredichit que deben tener bajo esa condición. Entonces, esto es bien importante. Estoy hablando, pero vamos a ver que reacciona con este momento. Porque a veces no puedo estar. No yo no puedo estar bien. Entonces, así mismo, mi ¿qué es lo que, cómo le explico? Hay cosas que son muy generales, necesitan mucho de estado económico, porque general, pero hay cosas que sí son efectivas. Es un producto de todo. Y ahora mismo, entonces tú tienes que tener, cuando tú estás haciendo tu baile, tú tienes que saber quién te está escribiendo, quién le está diciendo, oye, esta es mi cliente, por ejemplo, yo en todo, yo pongo cuando no tengo tiempo de hacerlo, yo cuando saco vainas de Men's Consulting de mi consultoría, yo lo pongo. ¿Por qué? Porque en todos lados yo puedo conseguir un cliente. Y de hecho, he conseguido clientes en Facebook y en Instagram que me han llamado. Pero donde más consigo clientes es en LinkedIn. Porque hay para mí. Y me llaman. ¿Tú vas a hacer? Pero me tengo que dar duro. Yo comí 3 veces al día, pero yo no me pongo cuando soy, porque soy yo. O sea, es mi tiempo, yo soy el que lo utiliza, yo hago mi vaina, yo hago mi propio proceso. Ahora puedo hacerlo con IA. Lo que pasa es que tienes que utilizar diferentes IA porque ya está todo el mundo utilizando y lo hacen todo desde el mismo momento. Y ya eso tiene la tiempo. Piensa que yo hago mi vaina solo porque yo me saco un. Pero esos son, ¿quién le hablamos? Esto es fundamental. ¿Ok? Y aquí tienen la estructura del pitch en 4 pasos. El gancho. De repente un gancho es lo que, por ejemplo, en el caso mío, yo adquirí ese día. ¿Por qué? Porque así es mucho conocimiento. ¿Okay? Ese día. La solución aplicada. Intervención concreta realizada sin presupuesto. Y lo paso entre el proyecto de impacto financiero o el cierre llamado a la acción. ¿Cómo tú haces que algo, cuando tú haces una mides con resultados? ¿Okay? Y con un investment. Sí. Por ejemplo, como ejemplo, yo quería en Brasil, Pino además me metía $2,000 en redes sociales y lo pongo medida mis ventas antes y con. Y eso que me está ya esas cosas. Entonces, ¿cómo lo van a dividir también? Con cuánta gente se tiene. De 0 y ahora están en 150. Bien. Es un órgano. Entonces, todas las cosas tienen que ver con 150 que es 0. Lo importante es seguir creciendo. ¿Y cómo hay que todo sigue creciendo y creciendo y creciendo? Porque tú lo que necesitas es que la diferencia es que el 10% te represente un negocio. De 150, de 15%,
Tienes un buen perro. Con cositas sencillas y viendo cómo funciona, cómo hace que esto se haga. Pero, y de nuevo, lenguaje claro, porque tú no quieres una jerga académica. Tú le quieres demostrar al cliente de ustedes, al mismo que ustedes son mujeres, que ustedes están en la universidad. No, no es que yo te voy a ayudar, yo te puedo ayudar. Y como permíteme ayudar, tienes esto y esto de mi observación, mira lo que pasó. Yo creo que le hacemos esto, le daré. Y darle esas sencillas que te pueden ver inmediatamente de una vez se puede que tú te hayas. Y ahora, del nervio loco, pero eso ya lo hicimos la semana pasada, ¿cómo yo controlo los nervios? ¿Cómo yo hago que las cosas? Yo había practicado mi disertación, me había filmado haciendo mi disertación, me había timeado haciendo mi disertación, yo sabía que estaba con el tiempo, que estaba hablando bien, que tenía todo clarito, porque yo hice mi tesis, yo sabía lo que quería decir. Pero ¿qué pasó? Que el diabético tiene un tema con... No, no, yo no me voy que es muy sensible. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? La primera candidata, porque era un cuadro. Y todo bien. Ella lo que dice mi papá que tiene, y cuando le dijeron, el título de empezó de la elección. Entonces, eso me preocupó. Después de ella, otro número. Y él, yo no era sobre ni nada. Y no me bien. Y entonces empecé a hablar yo, hasta que ya me sacudí de la mente y terminé mi disertación bien. Porque por un lado, mi director me dijo, ya pero entonces, en los nervios, y esto para vos, ¿qué tipo de cosas? Es saber lo que quieres. Muchas veces practicar. Entonces, determina a veces después yo hago, no sé qué, pero la idea es que esto es básicamente de alguna manera, porque hay veces que yo he hecho otro cuento totalmente, o como algún cuento mío, que sea otra cosa. Mi cuento yo no lo pongo ahí. La respiración. Así fue como me logré componer. Respirando profundo hasta que me salió lo que quería hacer. Cuando estás en presencia de todo el contacto visual, tú tienes que mirar a todo el mundo. Y esta funciona, no me creas. Si tienes algún problema, mira cómo eso funciona también. Porque quitas tu mente, te estás quitando lo que estás sintiendo. Ven, entonces hay muchas cosas que funcionan. Yo, cuando tengo 10 años de enseñanza, yo sentí ningún tipo de ansiedad cuando yo me da, como ¿sí? Entonces cada cosa va entre más experiencia siempre vas a mejorar. Ok, y siempre la ronda de preguntas es buena. O que la gente se diga, ay, eso es bueno. A veces cuando hacen preguntas, si no vas a hacer
comentarios. ¿Ok? ¿Cómo estamos en el tiempo? Y vamos por la... Ay, mira, si esta es corta. Vamos a ver si esta la podemos poner de nuevo. Dos estudiantes pasan al frente del profesor un pitch de un caso de estudio seleccionado al azar. Todo el salón evalúa el desempeño con un metro en mano. El ejemplo, el jugador sujeta que el tiempo de recuperación de la inversión de 15 meses es demasiado arriesgado para la liquidez del local. Estrategia de demostrar que el análisis de sensibilidad incluyó un escenario adverso y que el activo mantiene un valor de renta alto que minimiza una pérdida de capital. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Dale, Jorge. Dígame de tu fonda, presenta tu fonda y qué es lo que vas a hacer. Sí, no, tengo que decir Bien, primeramente en la Junta el señor se llama El Rincón de ella se encuentra por el lado de la Junta. Y actualmente ella está encargada de todo. Ella se va enfrentando a la comida, ella cocina, ella come, sí tiene un ayudante, esto también el esposo la ayuda, pero ella es la que está más presente en. Entonces, al no mantener tiempo disponible para ver la contabilidad, para ver el tema de cómo hacer llegar a su público, yo lo que hice fue hacer un estudio con ella de cómo podemos optimizar el tiempo, cómo poder hacer un estándar en la receta, porque también servía al ojo y no sabe una medición exacta. Y aparte de eso, ayudarla en redes sociales, porque también, digamos que estuvo no está tan con la tecnología. Así que con esto lo que se espera es bajar sus costos y aparte atraer más gente para encontrar ingresos. ¿Tiene estacionamiento? No me tiene estacionamiento, la gente se parquea en la calle. ¿Y tiene espacio para poner el estacionamiento? La verdad es que no. Ella tiene una entrada a su casa, pero eso es para uso personal y la calle no hay un terreno poder utilizar. Una de las cosas que debería pensar entre más gente es el estacionamiento, porque tú me dijiste que la gente venía en carro. No hay forma de que llegue caminando. Que si es una área residencial o hay muchas casas a su alrededor, o una que o no la conoce o los segundos no quieren cambiar. Públicamente, su público es de centro de sé que conocen que ahí se pueden usar. El público es de perdón, ¿qué? El de redes como oficina de centro. No, porque usted es una área residencial. Yo no sé dónde estaba el nivel. Definitivamente, uno de los problemas principales que tienes que ver es cómo hace que la gente parquee. Y tienes que pensar en eso. Pues, entonces, voy a lo siguiente, que tú no puedes permitir que te hagan este tipo de preguntas cuando estás presentado, sino que tú tienes que tener una respuesta más validez. Este es un problema que es más visto, que a lo mejor no vas a tener que subir. Pero cuando respondas, vas a tener que decir, bueno, este es un problema que se quedó con la inquietud, que ella va a determinar cómo lo puede. Entonces, tiene que no ¿quién es la que está diciendo que no me digas eso? Porque Pero que de algo que dijiste y yo te dije, no, no digas eso. Sí, sí. No, algo que dijo ella que no respondió, yo no sé si algo que dijo algo. Ahora no, yo creo que algo que dijiste que te dije, no tienes esa respuesta. Bueno,
Yo vi no, sí, sí, no. Y ella, que Y este tanto, y eso lo que estoy tratando de que me digan todavía cosas que me han dicho que a lo mejor, pero eso quiere que lo tengas en mente de ver si la señora no tiene forma de resolverlo con eso, que ella no tenga. y ella hoy en día, para no poner Sí, tiene para consumir en el local o también y en el libre. Y ese es otro tema. Porque hay gente, por lo menos yo vivo en una barriada cerca de allí y la gente está acostumbrada a pedir ya que le llegue la comida a casa. Ese es un tema que de repente le puede conseguir a alguien que va a pedir, sí, exacto. ya. Sí, me puedo hacer un favor de como de multiplicar para que es para la evidencia. Presentado. Necesito tomar un poquito y ya, y les doy retiro. Ahora sí, una foto grupal y acá. Es un poquito. Ahí. Listo, ya. Muchas gracias. Bueno, Gracias. entonces, este es uno de tratar de entender qué más te puedo preguntar para tu poder resolver. Y yo le diría, no se puede resolver porque esto es esto, o pero si lo tomamos en cuenta. ¿Ves? ¿Ves? Y yo fui a decir que en este punto de vista no se puede hacer. No se puede decir, pero yo lo que diga, dice, no, 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 dice y el mismo microempresario no quiso ser. Bueno, no es que lo responsabilice, sino que este es un tema para el cual se le da En el que sea. Todo lo que A ver, es por el tiempo más que nada, porque cuando estás haciendo este tipo de trabajo, tú tienes que tener un tiempo. Por ejemplo, yo iba a hacer 60 entrevistas. Cuando fui a esa fundación, y la no hagan dos. Y hagan dos y te va a ver por qué hace la cosa. Entonces, primero, tiempo, porque nosotros estamos contra el tiempo. Escribir, tenía que hacer la evidencia de todas estas cosas.
la evidencia. Entonces, a mí me pasó, pinta, ya van a hacer la gente, y son todos tratan. A mí me tomó varios lo mismo. Y si quieren atender lo mismo. Entonces, esa fue una. Después, cuando le hice un análisis de la investigación, con mi entrevista, que después de la quinta entrevista se repetían los conceptos. Y probaste que con 2 entrevistas era suficiente. ¿Ve? Entonces, ¿qué me dijo Mía? El rector, te van a preguntar por qué con entrevista. Porque un doctor y cuando tiene una opinión diferente. Y tú tienes que estar preparado para contestarle y no necesariamente contestarle que no tenías tiempo. Porque eso es más. Aunque era la respuesta. Entonces, no necesariamente no miente, pero no dice que no lo hizo todo. ¿Ve? Entonces tú le puedes decir, en mi aniversario, que eso es muy importante. Y ya. O sea, es por el hecho, yo sé por qué lo está haciendo, porque no hay que y tú claro que, pero yo no sé si el que ya soy yo, que está acá. Esa es la razón. Venga, fíjense que lo que estamos viendo es la parte no de cómo presenta, sino cómo usted va a responder con ¿okay? Eso es importantísimo. Como uno responde a interrogantes. Ese es el punto del disponible. Pero en mi caso, obviamente, repetido, que hace también en los distintos lugares. Siempre desde el lugar donde están las condiciones para que tengan. Mi cliente, mi caso, como tal, es una persona que para mí es parte del tiempo, eso de pero ¿Y cómo lo hago? tratando de utilizar ese tiempo, tratar de organizarle su día, es decir, en su día a día, tratar de ir a un tiempo de pérdida de los para ayudar y intentar no pudiera Y si te tenemos que buscar un punto de estabilidad de no tenemos que buscar una solución que eso que dice que es productivo le genere cómo lo vas a convencer de que es lo que quieres hacer? Y con números. y Pero se le está haciendo porque le gusta. Hay veces que eso. Entonces, aumentando no lo aumentar pero tiene que el gusto al día, es decir, que esté o aumentar eso, no en un lazo, dedicarle un tipo de tiempo. por ahí, ok, sí, pero no. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes es que él, para poder hacer lo que él quiera, necesita la batería. Que había una presidenta que era un pozo. Que era un pozo en el país necesitaba mucha para juntarse con él. Él tiene el mismo. Tú para poder cantar, necesitas un económico. Entonces tú tienes que, él tiene que ver cuánto te cuesta eso para poder, que no le cueste, pero hay que ponerle un precio a eso que para poder decirle, esto necesitas adicional. Eso es lo que a lo mejor lo va a poner.
Un poquito de dolor o para vivir tiempo ahora, uno Entonces, uno tiene que, cuando les digo que tiene que estar, que Níquel no van a obligar a nadie a hacer nada, eso es muy bien, sino que estamos tratando de que ustedes utilicen todas las el ambiente de que así le va a ir. Eso es básicamente. y lograr que sea más rentable si menos, aunque no le dan o él lo quiere, porque él no puede querer para Que tienes que demostrar que entonces tienes que volcarte a algo que él sí puede, tienes que probar que sí ya. sí, sí, a ver, pero si lo va a hacer y lo está haciendo, yo lo puedo ver con evidencia, pero adelante, digo, sin nada, No, bueno. ¿a quién quiere venir? Creo que Yo tengo temas que Eh, mi tema se trata de la persona pequeño, es la persona que es hijo de padre inmigrante, es un venezolano, que los papás a suministrar, él tenía un pequeño, pero cuando yo era algo nunca ayer de queso,
Entonces, y hay que bajar la aplicación y registrarse con ella. Entonces, Y tiene que pagar. cuando buscas, Sí, es que él me preguntó sobre eso, pero yo no. lo primero que tienes que hacer es pasar por una aplicación. ¿De cuál? Lo bueno que tiene, ahora, escuchar un tipo es que el tipo está interesado, ¿ya? O sea, un día usted tiene que Yo me comenté lo que se podía hacer. En esta conocido de un primo y yo le dije, yo le compro a él mantel de queso. Dije, oye, si el muchacho me metió mantel de pequeño y de queso, mira que tengo un proyecto aquí y el queso que yo le mencionó, como él es personalizado, él personalizado, así que no, vamos a ir. Y yo le digo, no se pone y más o menos lo que anda. porque me mencionaron algo muchísimo importante en la parte personal. Porque si él tiene más gastos de lo que realmente puede pagar, por ahí vas a tener un tema. Y convencerlo de eso, aunque no es lo que estamos buscando, pero pareciera que, por lo menos, él era el y también fuera, él tiene él tiene que seguir con ese negocio. Y pareciera que el negocio sí le da, es la desorganización. Entonces, una de las cosas que tiene es meterte si no quiere la gente, bueno, tienes alguna, no sé, por ejemplo, he visto mucha gente que alquila, que su barrienda en cuarto de El apartamento de la habitación, él, la principal, él la alquila a un precio de televisión, internet, y entonces también, ¿no? Y por tiempo, por ese por de cámara, porque a lo mejor le está ofreciendo demasiado y no le está cobrando lo que por ahí te pueden meter Miguel Ángel, ese negocio. Ya no se está. Entonces, por ahí te pueden meter. ¿Ves? Mira, por ahí te saca. Y tú de repente te va a quedar bien y te hace cuando de la nueva ¿cuánto cuánto pagas en electricidad? En otros servicios públicos, para que estén más cercas. Ahora, cuánto recibes tú de alquiler, entonces te falta esta parte. ¿Cuánto más necesitas tú vivir para que llegues al presupuesto personal? Pero este es un caso muy específico de que sí, hay que arreglar, quitar, pero todos los clientes van a tener ese problema. Entonces, por ejemplo, el señor de la tuya, porque en eso. Porque de hecho, ella tiene su negocio, tiene su empresa. ¿Ves? Entonces, por ahí te puedes. ¿Qué pregunta te pueden? La primera, si no has ¿por qué no? Porque por ahí pueden estar empezando. Sí, entonces, es porque no necesariamente le vas a resolver el problema. Entonces, la idea es que resolverlo, le pones y ya le resuelves los problemas. Y el mismo tiene que y esa cosa. Entonces, no le hagas cuaderno, un Excel.
cada tiempo en un pequeño y él me dice que él trata de pensar cada 15 días. O sea que él se trata de ¿De qué es? los 15 días. También ve Ya. cantidad de autos de que Yo. Bien. y él también sí, así como lo que yo Ya. Bueno, pareciera ser que por ahí hay que revisar en sus redes sociales. Tiene- y o sea, tiene Pero, él dice que pues es no, y tampoco es muy metido en las redes sociales. Y yo le dije que voy a poner la atención, que cada 5 minutos, por lo menos, 30 minutos, que yo digo, entonces, pero no tiene tantas preguntas que yo haría porque es bastante simple. Él te está pidiendo prácticamente que lo ayude. Y eso es bueno. Entonces, lo importante es que en las preguntas de nuevo, cuando están escribiendo, lo pasan por la línea de qué preguntas me puedes hacer de él. Y te vas a pedir mucha información. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Yo de verdad que creo que están haciendo bastante. Sí. Espero que de aquí a que nos vayamos el martes, esto esté mejor desde ese punto de vista. ¿Ok? Y cuando están haciendo el pitch, que ya es de lo último que voy a hacer, tienen que estar claros de ese pitch, que es realmente lo que tienen que presentar. Pues, ¿cómo lo encontré? Estas son las diferentes soluciones que encuentran y este es el resultado que es tan sencillo como es. Hay gente que hace 4 filminas. Mira, un tipo que dio un seminario con una filmina y se encuentra con esa filmina. Ese sí llega. Y el señor Mayú. Porque ese sí le dio y volvieron y la filmina no decía nada. Filmina igual, no tenía más filmina que y el pastel tiene las 3 horas. Por eso me digo, hay diferentes formas de hacerlo. Hay gente que a mí me da risa a veces, te digo, son 5 minutos y van 20 minutos y todavía sigues hablando. No, y sobre todo cuando mucha gente habla. Gente, pero la idea del pitch es que tienes que saber primero de qué se trata tú tienes que explicarlo bien. ¿Cuál es de esta persona? ¿De qué se dedica? ¿Ok? Primero es a qué se dedica, cuál es el contexto de este trabajo. Luego nos vamos a qué problemas encontré. Resolvimos y estos fueron los resultados que encontramos. Fue con fotos, fue con esto, porque el escrito es el que lo va a decir todo. Cuando estás haciendo tu pitch de la presentación, que yo me imagino que eso va a ir, lo va a hacer. Y después ya haces tu final. Hicimos esto, otro esto. Cada, y es abierto. Yo no o sea, hay una fórmula así, intro, contenido y conclusión. Que tú le metes acá, eso depende de ti, como tú quieres, como tú te sientas mejor hacerlo. ¿Ok? Y luego entonces ya están, o sea, un poquito, estas 3 clases, miren, debieron ser las últimas, pero no son las últimas por las razones que nosotros, pero lo que me quería hacer es que no tuvieron tantas preguntas de qué es lo que tenían que hacer. ¿Okay? Ya el lunes y el martes vamos a hacer de manera tal de que tengan ya todo el que ellas sí puedan seguir ayudando y de yo sigo trabajando con ustedes. Tienen ahí en su celular y cosas
y con mucho gusto lo ayudamos en eso. ¿Ok? Entonces, traten de el lunes vengan con su asignación de su página visual, es importante, y empiecen a trabajar en su plan de una página. Porque eso es importante para ustedes mismos, para poderse enfocar en lo que necesitan más. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Comentario? La página que damos de los es una única página. Sí. Y tiene que ser con las fotografías de personas. No. Como quien agarra figuritas. Tranquilo. No importa. Bueno, como difícil. Sino que lo hace quien recorta. Exacto. Tú cualquiera, o sea. Es más, ustedes pueden decirle a la IA, pero tienen que decirle bien qué es lo que ustedes quieren. Acuérdense que cuando ustedes hacen un prompt, ustedes son los que le dicen qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Incidirles. Ah, exacto. Entonces, pero por ahí puede ser, esa puede ser una gran ayuda. Pero traten de arreglarlo porque a lo mejor les va a dar algo que no necesariamente es lo que es.